En el curso de Historia del Perú vamos a ver el tema acerca de la prosperidad falaz, la segunda parte, respecto a los gobiernos del presidente Ramón Castilla y San Román. Muy bien, lo que vemos aquí es la biografía de Ramón Castilla, lo pueden ver ustedes con mayor detenimiento, y vamos a ir a este preciso momento. En 1855. 1854-55. ¿Qué pasó? Se da la Revolución Liberal. ¿De qué trata esta Revolución Liberal? Esta Revolución Liberal trata acerca de que Ramón Castilla, frente a los actos de corrupción producto del gobierno de Echenique, decide sacar del poder a Echenique. ¿Por qué? Recordemos, Ramón Castilla había apoyado a Echenique para que llegue a ser presidente. Pero a lo largo del gobierno de Echenique, este había incurrido en actos de corrupción. Por ejemplo, el escándalo más grande del gobierno de Echenique es la ley de consolidación, los famosos bonos de consolidación. ¿Qué pasó? Se descubrió que Echenique había favorecido a sus amigos. ¿Cómo? Sus amigos se habían hecho pasar como personas que realmente habían prestado dinero al Estado para que con este dinero se financie la guerra de independencia. Pero realmente eso fue mentira. Estas personas no habían prestado ningún dinero y estaban robando, estaban adquiriendo dinero que no le correspondía. Para esto, las personas que estafaron al Estado falsificaban firmas, creaban documentos falsos para poder cobrar este bono, que es el pago de la deuda interna. Y todo esto ocurrió en el gobierno de Echenique. Así que el gobierno de Echenique ya estaba desprestigiado por este gran acto de corrupción. En este contexto, Ramón Castilla trata de derrocar a Echenique, sacarlo del poder y convocar a elecciones o a otra persona que asuma de forma honesta el gobierno del Perú. Es por eso que se producen dos batallas entre Ramón Castilla contra Echenique. Se produce la batalla de Iscuchaca y la última batalla en la cual Ramón Castilla derrota a Echenique en la batalla de Palma. ¿Ok? Pero no olvidemos que Ramón Castilla, cuando derrota a Echenique, tenía apoyo de la población africana, afroperuana. ¿Por qué? Ramón Castilla llega a Arequipa y en Arequipa tenía el apoyo del pueblo arequipeño. Y es así que llegando a Arequipa, ya por la experiencia militar y por la causa que quería hacer, que es derrocar a un presidente corrupto, el pueblo arequipeño lo apoyó y lo nombró presidente. Con este cargo momentáneo de presidente, Ramón Castilla va a abolir la esclavitud. Y al abolir la esclavitud, que no fue gratis, claro, costó, se va a ganar el aprecio y el apoyo de la población afroperuana. Así que ellos van a ser parte también del ejército. Y con ese ejército van a derrotar a Echenique. Una vez que Ramón Castilla derrota a Echenique y toma momentáneamente el control del Perú, se produce un gobierno provisorio, el gobierno provisorio de Ramón Castilla, que fue del 55 al 58, 3 años. Un gobierno provisorio. ¿Quién lo eligió? ¿O él solo se eligió? A Ramón Castilla lo eligió la Convención Nacional. ¿Ok? La Convención Nacional le dio, como se dice, la oportunidad, le dio el permiso para que sea, la autorización para que sea presidente. En sus 3 años de gobierno provisorio, Ramón Castilla va a abolir la pena de muerte. Va a decir que todo el mundo puede votar, o sea, el sufragio universal. Y la presidencia solo debe ser ocupada por 4 años. Cada 4 años el presidente debe convocar elecciones para elegir a un nuevo presidente del Perú. De hecho, que hay personas que están en contra de Ramón Castilla. Por ejemplo,
los conservadores. No olvidemos que Ramón Castilla en su primer gobierno era liberal. Por lo tanto, crea una constitución liberal, la Constitución de 1856, mientras que Ignacio de Vivanco era conservador, ¿ok? Y Ignacio de Vivanco estaba en contra de Ramón Castilla. Ramón Castilla tiene dos momentos, un momento liberal y un momento conservador. En su segundo gobierno, Ramón Castilla pudo hacer más obras. Tuvo 4 años para gobernar. Pero en ese momento, en esta etapa de la vida de Ramón Castilla, era conservador. ¿Ok? ¿Qué hace entonces? Crea la Constitución de 1860, que reemplaza a la Constitución Liberal del 56. Esta Constitución de 1860 es moderada, tiene mayor duración, ¿ok? Algo que se hizo en el gobierno de Ramón Castilla y algo positivo fue que mandó a crear el primer mapa físico del Perú. Ahora tú podías ver, conocer cómo era el Perú. ¿Quién lo hizo esto? Felipe Paz Soldán. Este geógrafo se encargó de mapear a todo el Perú. ¿Qué obras hizo Ramón Castilla cuando fue presidente por segunda vez? Mandó alumbrar todo Lima, pero alumbrado a gas. Mandó a que se construya un sistema de servicio de agua potable, o sea, agua sin gérmenes, agua utilizando el cloro para potabilizarlo. Mandó a crear un servicio telegráfico, un servicio que permitía comunicarte de un punto a otro. Pero esto solo llegaba entre Lima y Callao, ese era el alcance. Mandó a crear un sistema penitenciario, o sea, cárceles. Va a crear la cárcel central de Lima. Realizó un censo nacional. ¿Para qué? ¿Por qué? Para saber la cantidad de personas que habían por edades, por género y por ingreso económico. ¿Para qué? Para poder construir obra pública sabiendo la cantidad de población que hay en el Perú. Para saber cuánto más o menos gana cada familia y poder de acuerdo a eso cobrar impuestos. Va a mandar a crear la región de Cajamarca, Piura y Loreto. Va a apoyar militarmente a México y a Nicaragua. Y por último, un hecho internacional, sea la guerra contra Ecuador. Y se soluciona con el Tratado de Mapasing. Lo positivo de Ramón Castilla es que en su segundo gobierno, debido a que había mucho dinero, mucha plata, producto de la venta del guano, pudo hacer diversas obras, ya sea obra utilizando o realizando grandes construcciones, ya sea creando, por ejemplo, leyes o códigos penales a favor de la justicia. Tuvo mucho apoyo y mucho financiamiento económico, porque no nos olvidemos que estábamos en plena prosperidad falaz, que todavía existía. Así que su gobierno fue bueno, no fue excelente, pero fue bueno. A diferencia de otros gobiernos, fue bueno. Recordemos un poco acerca de Mapasingue, cómo se llega al Tratado de Mapasingue, por qué se da la guerra contra Ecuador. Lo que pasó es que Ecuador hizo creer que realmente ese territorio le pertenecía a su país. Les mintió a los ingleses. Estaba ofreciendo un territorio que era peruano y lo estaba haciendo pasar como ecuatoriano. Al final, producto de esta estafa, de esta mentira, el Perú se enfrenta a Ecuador, ¿ok? Obtenemos el resultado positivo y a Ecuador no le queda de otra que retirarse. Y al final logra aclararse el problema, demostrar que el Perú, ese territorio era peruano y no era ecuatoriano, y que lo que estaba haciendo era estafar.
En lo que es la política educativa, ¿ok? Algo positivo, porque Ramón Castilla, para mejorar la educación, va a tener que reglamentarla. ¿Cómo? Por ejemplo, va a establecer la educación primaria como indispensable, la educación superior y la educación secundaria como niveles educativos indispensables. Va a tener que reorganizar toda la Universidad San Marcos y va a crear 3 facultades: la Facultad de Letras, de Ciencia y de Medicina en San Marcos. ¿Okay? Y va a poner a una persona con mucha experiencia, un médico, Cayetano Heredia. Él va a ser el rector, el decano de la Facultad de Medicina. Y va a tener algunas colaboraciones con ciertos personajes que aportan a la cultura. Su gobierno, por lo tanto, fue bueno, resalta de los demás gobiernos. Fue el que mejor trabajó el sistema y la problemática de la educación. Y no olvidemos también, en su primer gobierno, que para poder compensar la mano de obra esclava, que ahora ya no había, los empresarios nacionales mandaron a traer chinos culíes. No olvidemos eso, para que trabajen en las haciendas. Fueron traídos con engaño, claro. Al acabar su gobierno, porque no olviden son 4 años, y lo legalizó Ramón Castilla, se convoca elecciones y sale como futuro presidente, vencedor, San Román. El gobierno de San Román no se puede hablar mucho, no se puede hablar tanto de obras. ¿Por qué? Porque solo gobernó un año. ¿Por qué gobernó tan poco? Sufrió una enfermedad. San Román presentaba males. ¿Ok? Por lo tanto, en un año pudo hacer muy poco. ¿Qué pudo hacer, por ejemplo? Pudo instaurar un sistema bimetalista, o sea, donde el oro y la plata sean los medios de cambio, o sea, monedas, con eso puedo comprar. Va a crear un sistema métrico decimal para los pesajes, o para, por ejemplo, la distancia, la longitud, peso y volumen. O sea, unidades de medida muy importantes para poder comprar un producto, para saber peso, volumen de un producto. Muy importante. Y esto se va a aplicar en todo el país. Va a crear el Banco de la Providencia también. Son los hechos más resaltantes, son las acciones más resaltantes, las obras más resaltantes de San Román. San Román, producto de que padecía de tantas enfermedades, decide marcharse de Lima, se va a Arequipa, ya que el lugar, el clima era más seco y no era tan húmedo como en Lima. Por recomendación de su médico se fue a Arequipa. ¿Okay? Estando en esta región, falleció. ¿Va a tener que ser reemplazado? Claro que sí. Cuando un presidente fallece, tiene que reemplazarlo su vicepresidente. En este caso, su vicepresidente va a ser Pedro Díaz-Canseco. Este señor de acá. Pedro Díaz-Canseco. Va a ocupar la presidencia interina del gobierno del Perú. ¿Ok? Pero Díaz-Canseco solo gobernó el Perú por 5 meses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Díaz-Canseco sí era vicepresidente, pero era vicepresidente segundo. Era el segundo vicepresidente de San Román. ¿Y qué pasó con el primero? ¿Quién era el primero entonces? El primero era Peset. Pero entonces, ¿por qué el primer vicepresidente no gobernó el Perú? Porque estaba de viaje. Se había ido a una misión en París. Estaba en Francia por una misión que le habían delegado con anterioridad, antes que fallezca San Román. Y por ese motivo Peset, Juan Antonio Peset, no ocupó la presidencia al instante. Tuvo que pasar 5 meses, disculpen, 5 meses, y cuando ya regresa al Perú, Peset asume la presidencia. Pero Díaz Canseco le entrega la banda presidencial.